Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Jorge Davidson, doutor em História, mestre em Estudos da Linguagem, tradutor e especialista em tecnologia aplicada à tradução. Bem-vindo, Jorge. Muchas gracias, Miriam. Un gusto estar aquí. No había preguntado, pero vamos a hablar en español, ¿no? Como vos quieras. Aquí se habla No sé. español, portugués y una mezcla de los dos, como vos quieras. Bueno, yo prefiero hablar en español porque hablo mejor. Entonces, Bueno. ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Bueno, Jorge, sos argentino y vivís en Brasil. ¿Qué te hizo venir y, sobre todo, qué te hizo quedarte? Bien, bueno, en realidad es difícil pensar en un factor solo, ¿no? Cuando uno piensa en por qué se muda de país. En general es un conjunto de cosas, ¿no? Hay algunas cosas que son históricas, o sea, yo quería, hace mucho tiempo pensábamos, ¿sí? Vivir en otro país. Entonces ese fue un factor. Y bueno, en términos coyunturales, las cosas se dieron de modo tal que surgió la oportunidad para mi mujer, sobre todo, de hacer una maestría. Y ella fue invitada a un programa y yo embarqué. Y cuando llegué aquí ya tenía también la intención de hacer una maestría. Entonces, bueno, hice una maestría. La idea original era hacer la maestría, hacer las materias de la maestría y volver a escribir la disertación, ¿sí? La tesis en Argentina. Pero bueno, después nos fuimos quedando y bueno, después de la maestría pasamos los dos para el doctorado y nos fuimos quedando, nos fuimos quedando. Y bueno, en cierta manera las cosas un poco nos llevaron y al mismo tiempo yo creo que nos quedamos porque pudimos armar aquí una forma de vivir un poco diferente a la que teníamos en la Argentina, una forma de vivir un poco más libre de la que teníamos y con algunos proyectos nuevos y una forma nueva tal vez de ver el mundo y las posibilidades que tenía. Entonces eso fue lo que nos hizo quedarnos por aquí y estar todavía aquí, ¿no? Y bueno, vos sos traductor. ¿Qué lenguas traducís y cómo llegaste a ser traductor? Bien, bueno, mis lenguas de trabajo son el inglés, el español y el portugués. Yo traduzco del español, del portugués, perdón, al español y del inglés al español. Y bueno, ¿cómo llegué a ser traductor? Bien, mis primeros trabajos de traducción en realidad fueron voluntarios. Yo estaba haciendo el doctorado. Bueno, tuve la suerte de trabajar de ser orientado, digamos, por un historiador muy conocido y muy calificado, que publicaba en muchos lugares y en un momento me pidió ayuda para traducir un artículo que tenía que publicar en una revista en Argentina, ¿no? Justamente yo le había hecho el contacto y me dijo, bueno, vamos a publicar, pero si vos me ayudás con la traducción. Así que bueno, hice esa traducción y otros colegas del doctorado me pidieron también cosas parecidas, entonces empecé a hacer algunas traducciones así un poco de forma amateur, ¿sí? Sin saber mucho lo que hacía, más de una manera más intuitiva. Y bueno, al poco tiempo tuve un encuentro casual con una persona que tenía una galería de arte. Y bueno, la conocí en la playa de la Barra de Tijuca. Yo estaba con mi hija, que en ese momento tenía unos 4 años más o menos, o 5 años, y ella estaba con la nieta. Y bueno, y tenía que traducir, me propuso, empezamos a conversar un poco de qué hacíamos y qué sé yo. Y bueno, ella me preguntó si yo no me animaba a traducir un catálogo que ella tenía de esculturas súper interesantes, en fin, con un escultor muy interesante que trabajaba con danza, con Isadora Duncan y una serie de cosas interesantes. Me dijo, bueno, si no me animaba. Y dije que sí, y me animé, de hecho. Y bueno, como ya era, digamos, como mi formación es en historia y soy un investigador y me gusta buscar y me interesan
las cosas culturales y bueno, me puse a investigar y bueno, hice un trabajo bastante bueno. Claro que mirándolo hoy digo, bueno, habría cosas que las haría diferentes, pero eso es muy normal, ¿no? Eso cuando uno mira para atrás es fácil de decir. Pero bueno, creo que hice un buen trabajo. Y bueno, a partir de eso conocí una persona que me invitó a trabajar, a participar de un curso de CAT-Tools, que son herramientas informáticas que se utilizan para traducir. Y bueno, a partir de ese curso que hice invitado por esa persona, empecé a trabajar con esa persona y bueno, y así fue creciendo de a poco. Después tuve una oportunidad de trabajar en una agencia de traducción y bueno, digamos, fue donde, digamos, me lancé un poco como traductor profesional, ¿no? O sea, que comencé a vivir de la traducción propiamente. Y fue un poco por ahí que llegué. ¿Y cómo fue tu proceso para aprender portugués? ¿Ya hablabas portugués cuando llegaste de Argentina o fue un proceso? Porque igual llevas acá muchos años, ¿no? Sí, sí, tengo acá más o menos unos 26 años. Vine con una niña de 1 año y bueno, ya tiene 27. Así que bueno, sí, es un tiempo bien razonable, ¿no? En realidad, cuando decidimos venir acá, hice un pequeño curso de portugués en la Argentina con un brasilero muy simpático, que era más simpático que buen profesor, pero era muy simpático. Y bueno, y aprendí, digamos, el portugués para los argentinos o para muchos argentinos, digamos, el portugués no es una lengua totalmente extraña, porque ya había venido muchas veces aquí de vacaciones y escuchaba música y bueno, muchas cosas que me hacían tener una cierta familiaridad con el portugués. Entonces no era una lengua totalmente ajena. Pero bueno, después de ese primer curso, nada, vine aquí, digamos, con ese poco de portugués que tenía. Bueno, al principio fue un poco duro. Todavía me acuerdo de estar en el aeropuerto. Estaban probando el sistema de sonido y decían sonorización en teste. Bien, lo repetían 2, 3, 4 veces y yo no entendía absolutamente nada. Nos mirábamos con mi esposa, con mi mujer y decíamos, bien, me imagino que si no entendemos esto, ¿qué va a pasar cuando empecemos a estar en la universidad? Pero bueno, de a poco las cosas se fueron acomodando y bueno, fui aprendiendo, diría que de forma bastante autodidacta, leyendo mucho y escribiendo, porque también el trabajo universitario digamos que apenas llegué empecé a cursar algunas materias en la universidad, me hizo digamos, sumergirme sin muchas vueltas en portugués. Digamos que aprendí de forma bastante autodidacta y bueno, estudiando un poco y escuchando y escribiendo, ¿no? Que siempre es bueno y leyendo mucho, siempre, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo soy consciente que tenía un portugués, un buen portugués universitario, pero un pésimo portugués para manejarme en la calle, por ejemplo, ¿no? Mi hija siempre me decía, vos cuando hablas en las conferencias o cuando estás presentando un trabajo, tu portugués es bárbaro, pero cuando hablas con el taxista es un desastre. Y ese tipo de cosas me pasaban. No quiere decir que las haya superado totalmente. Yo creo que todavía mi portugués cuando presento un trabajo, por ejemplo, es mejor que mi portugués de todos los días. Pero bueno, diría que hoy por hoy es una lengua que domino y con la que me siento muy cómodo. Sí, no es una lengua con la que me guste, con la que me anime, digamos, a trabajar, en el sentido que yo traduzco del portugués al español y no del español al portugués. Pero eso es simplemente una cuestión de practicidad y rentabilidad, diría, porque para mí traducir al portugués es mucho más dificultoso, tardo mucho más, me siento mucho más inseguro, tengo que pedir a alguien que me revise siempre, aunque sea un texto muy simple y muy corto. O sea, para mí no justifica adoptar el portugués como una lengua de llegada, ¿sí? Mantenerlo como una lengua de partida, ¿no? Además de conocer bien una o algunas lenguas extranjeras, ¿qué es necesario para ser traductor? Bien, acá hay un elemento bien que mucha gente ya lo dice y lo voy a repetir. Vos estás mencionando el tema de conocer bien una lengua extranjera. Yo creo que sí que es muy importante y es digamos, es uno de los elementos fundamentales, pero diría que más importante todavía es conocer nuestra propia lengua, o sea, la lengua de llegada.
porque, digamos, nosotros vamos a escribir en esa lengua y es la lengua que realmente tenemos que dominar más. ¿Sí? Uno puede entender y hasta puede perder alguna cosa en la lengua de partida y compensar eso con una buena investigación. ¿Sí? Pero en la lengua de destino, digamos, nosotros tenemos que tener seguridad de lo que estamos haciendo, tenemos que sentirnos muy cómodos con lo que estamos haciendo y tenemos que conocerla muy bien. Entonces diría, esa es una parte, ¿no? De lo que diría las competencias traductorias. Hay otras, ¿sí? Entre ellas tiene que haber, digamos, por parte de la persona que quiere traducir, una actitud de investigación, una actitud de no quedarse con las apariencias, con lo que parece, sino llegar hasta el fondo de cualquier duda o cualquier cosa que no nos suene muy bien. En ese sentido, el traductor es una persona que siempre tiene que tener una pulga detrás de la oreja, siempre tiene que estar dudando un poco de, ¿será que estoy entendiendo bien esto? ¿Será que tengo realmente, que esto es lo que significa, ¿sí? En la lengua original? ¿O tengo que investigar un poco más? Y uno tiene que llegar hasta el fondo, ¿no? Entonces, diría que la capacidad de investigar y también, ¿sí? La capacidad de sumergirse en otras culturas, porque cuando uno traduce necesita entender contextos, que son contextos muchas veces culturales, que sin ellos nuestra traducción es imperfecta o no consigue llegar a una profundidad necesaria y suficiente para transmitir el mensaje que queremos transmitir. Entonces, diría que ahí hay otro elemento importante, ¿sí? Y hay otros. Uno de ellos es que los traductores, como cualquier otra profesión liberal hoy, tenemos que ser un poco también empresarios, nos guste o no. ¿Sí? Una persona que quiere ser traductor tiene que aprender a administrar una carrera, ¿sí? Administrar un negocio, diría yo, porque bueno, finalmente, digamos, si la traducción va a ser nuestra manera de vida, va a ser nuestro negocio, va a ser nuestra manera de sobrevivir, ¿no? En este sistema en el que vivimos. Entonces tenemos que saber de alguna manera cómo manejarnos con eso. Entonces, esa competencia, cómo buscar clientes, cómo tratar a los clientes, qué clientes queremos tener, cuánto vamos a cobrar, son cosas que no son menores. Y te diría una última competencia, tal vez haya algunas más, pero bueno, voy a quedarme por aquí. Una última competencia es, diría, un cierto conocimiento y una cierta apertura mental para lo que tiene que ver con la tecnología. Y esto no es una cuestión exclusiva de la traducción, ¿no? En cualquier área que uno trabaje hoy necesita, sí, de cierta manera, apoyarse en programas, en dispositivos. Entonces, el traductor, la traducción ya no es más una actividad artesanal como era 50 años atrás. La traducción hoy es un mercado que mueve miles de millones de dólares y es un mercado donde hay una búsqueda de eficiencia muy grande, como en todo el resto de las áreas, digamos, económicas dentro del capitalismo. Y entonces necesitamos, ¿sí? En cierta forma, dominar algunas herramientas que van a depender del área en la cual querramos trabajar. ¿Sí? Si vamos a trabajar con un subtitulado, tendremos que conocer herramientas de subtitulado. Si trabajamos con traducción especializada, tendremos que conocer un poco de CAT tools o herramientas de traducción asistida, un poco de traducción automática, en fin, tenemos que tener alguna noción y sobre todo una apertura mental, digamos, importante para trabajar con tecnología y con herramientas existentes y nuevas, ¿no? Que pueden venir porque todo el tiempo están apareciendo nuevas, ¿no? Contanos alguna experiencia linda que tuviste al trabajar como traductor. No sé, por ejemplo, algún trabajo que tuvo un impacto importante, alguien interesante que conociste. Bien. Bueno, mm, por una serie de circunstancias tengo bastantes clientes en el tercer sector, ¿sí? O sea, dentro de las organizaciones no gubernamentales. Digamos, trabajando para organizaciones del tercer sector, ¿sí? Para ONGs, hay muchos trabajos que me dan bastante satisfacción, porque tengo la posibilidad de trabajar en temas que me interesan mucho, porque tengo la posibilidad de traducir textos, ideas con las cuales tengo una cierta afinidad y que considero que tienen impacto. Puedo dar como ejemplo, sí,
haber traducido bastante material referente al impacto, digamos, de la construcción de obras de infraestructura, por ejemplo, en la región amazónica, que es un tema, digamos, que me preocupa mucho, todo el tema ecológico. Entonces me parece que dar la posibilidad de que ese tipo de material sea leído, ¿sí?, por un público mucho mayor, es un aporte importante a un tema que me parece que es urgente. Lo mismo me pasa también cuando puedo trabajar con grupos, con ONGs que trabajan con grupos comunitarios, con transexuales, con travestis, y con con una serie con poblaciones, digamos, que están en cierta forma marginalizadas o son afectadas o están en riesgo muchas veces, o temas como racismo, digamos, son cosas que me interesan y con las cuales tengo, digamos, una afinidad en cuanto a mis ideas, en cuanto a lo que pienso. Entonces, cuando uno traduciendo, digamos, muchas veces uno traduce cosas que uno traduce material para empresas, por ejemplo. Uno traduce cómo usar dispositivos, uno traduce muchas cosas, pero cuando uno puede traducir, cuando uno tiene la suerte de traducir cosas con las cuales, sí, ideas con las cuales uno tiene cierta afinidad, la sensación es de que tenemos esa posibilidad de multiplicar, digamos, esas ideas y hacerlas llegar a un público mucho mayor. Entonces eso diría que es una de las satisfacciones que tengo en mi trabajo como traductor. Creo que ya lo mencionaste un poquito en una pregunta anterior. La traducción consiste en transmitir un mensaje que está en una lengua, hacerlo en otra lengua. Y eso involucra una serie de factores. ¿Qué mezclas culturales, lingüísticas y económicas puede generar la traducción, sobre todo en el mundo hispano-brasilero? O, es decir, de otra manera, ¿por qué es importante traducir del español al portugués y del portugués al español? ¿Qué impacto tiene eso en el mundo, en la vida? Pregunta bien interesante y diría bien, pensando específicamente en el portugués y el español, si uno mira un poco, no mucho tiempo hacia atrás, digamos, para las personas que tienen una edad parecida con la mía, o sea, que ya pasaron del medio siglo, uno sabe, sí, que la penetración de la cultura brasilera en el mundo hispano y la penetración de la cultura hispánica en el mundo brasilero fue muy limitada durante mucho tiempo. Sí, que Brasil en cierta forma más, diría que más Brasil que el resto de los países de América Latina, por ejemplo, le daba un poco la espalda a América Latina. Entonces era muy raro, sí, 20 o 25 o 30 años atrás, tener acceso a cosas tan básicas como películas argentinas o colombianas o chilenas. Era realmente difícil, no era una cosa tan común. Lo mismo pasa con la literatura. En el sentido contrario, yo creo que había era más permeable, sí, Latinoamérica siempre fue más permeable al Brasil, o por lo menos es mi percepción, sobre todo como argentino. Nosotros siempre escuchamos mucha música brasilera, nosotros leíamos desde mucho tiempo atrás a Jorge Amado, y teníamos, digamos, un contacto con la cultura brasilera un poco mayor, pero tampoco era lo que es hoy. Entonces, creo que a partir de todo el proceso de globalización, digamos, una de las cosas buenas que trae es esa posibilidad de que los países se conozcan mejor. Y en ese sentido, los traductores somos más que simplemente profesionales que traducen. Hay varios investigadores en el área de la sociología, de la historia, de las ciencias sociales en general, que nos ven como mediadores culturales. Porque en cierta forma eso es lo que somos, ¿sí? Nosotros cuando traducimos estamos mediando entre culturas, estamos construyendo puentes entre culturas en cierta manera. Porque estamos transmitiendo, no solamente estamos traduciendo, nosotros no traducimos palabras, nosotros transmitimos ideas, transmitimos mensajes. Entonces, en cierta forma, lo que hacemos, ¿sí?, es crear puentes, lo que hacemos es mediar entre culturas. Y eso siempre lo hicimos, digamos, los traductores siempre hicimos eso. Pero en los últimos tiempos diría que el mundo de habla hispana, y me voy a centrar más en Latinoamérica, digamos, el mundo de habla hispana latinoamericano y Brasil,
están construyendo, digamos, una relación más sólida. Y esa relación pasa por el mutuo conocimiento. Es común, ¿sí? Cuando uno no conoce, ¿sí? Personas de otros lugares, que existan prejuicios. ¿Sí? El prejuicio es hacer un juicio antes de conocer. Muchas veces es porque no existe la oportunidad de conocer. Cuando uno conoce, la cosa cambia. Cuando uno conoce, cuando un brasilero conoce a un chileno, conoce a un argentino, conoce a un colombiano, en cierta manera esa barrera, ese prejuicio se quiebra, ¿sí? Porque pasa a ocurrir el juicio en vez del prejuicio. En realidad, diría juicio ahí, tal vez la palabra no sea la más correcta, pero sí el conocimiento de la persona y la capacidad de construir, digamos, una idea sobre cómo son o cómo es ese argentino o cómo es ese chileno. Y ahí se caen esos prejuicios muchas veces, ahí se desconstruyen esos prejuicios. Entonces creo que la traducción, ¿sí? Y el traductor, entonces, tiene un rol fundamental en eso, sea a través de la literatura, sea a través del cine o de las series. Lo que hace es permitir que ese mundo, que es un mundo cultural diferente, en cierta forma entre en nuestro mundo, ¿sí? Que nosotros podamos conocer, podamos tener contacto con otras culturas, con otras formas de hacer las cosas, con otras maneras de ver el mundo, con otras formas de alimentarnos, y con otra música y con esas cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Entonces, bueno, y la traducción, digamos, en sí, y cualquier relación entre culturas implica siempre, ¿sí? Que esas culturas van a tener un impacto, van a impactar, cada cultura sí va a impactar en la otra en cierta manera. Se van a ir, por ejemplo, incorporando términos, palabras, ¿sí? Que funcionan en una cultura y bueno, tal vez empiecen a funcionar en otra. Entonces las lenguas empiezan a adquirir, ¿sí? Empiezan a incorporar algunas cosas que tienen que ver que son de otras lenguas, ¿no? Bueno, el traductor, digamos, en cierta manera, cumple un poco ese papel de mediar en ese proceso, ¿no? Por eso, bueno, las lenguas, no existe el purismo lingüístico, las lenguas se van mezclando y no es una cosa nueva, ¿sí? Mucha gente se asusta y piensa que las lenguas se van perdiendo porque se mezclan, pero las lenguas se mezclaron desde siempre. Sí, eso no es ninguna cosa nueva. Tal vez ahora uno pueda cuantificarlo mejor o uno pueda medir mejor o ver mejor ese impacto. Pero bueno, las lenguas siempre se mezclaron y las lenguas siempre estuvieron, digamos, cuando las culturas se juntan, se chocan, se mezclan, no se chocan, en realidad se mezclan. Cuando las culturas tienen acceso unas a otras, la lengua obviamente que va a sufrir un impacto. Y ese impacto es positivo para mí. ¿Sí? Muchos lo van a ver, muchos lo ven como una cuestión de una quiebra, de un purismo. Yo lo veo como un proceso natural, ¿sí? Un proceso natural que tiene que ver con ese contacto, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco es por ahí, yo creo que. Y bueno, y a nivel, bueno, preguntabas también por la cuestión económica. Bien, a nivel económico, digamos, la traducción permite, ¿sí? Crear un mercado, ¿sí? Aumentar, ampliar, ¿sí? Los mercados para todo, sea para elementos culturales, sea para vender una máquina o un software o lo que sea. La lengua, ¿sí? Es un elemento clave, diría, en ese proceso. De ahí que las empresas estén muy preocupadas con eso y se inviertan bastante sí, en eso, porque saben que para vender sus productos necesitan hablar la lengua del usuario, la lengua de la persona que lo va a comprar, la lengua de la persona que lo va a usar, la lengua de la persona que va a leer ese libro, la lengua de la persona que va a ver esa película. Entonces, además de ese contacto y de potenciar, digamos, esos contactos culturales, también sí, la traducción es una mediadora de ese crecimiento económico, ¿sí? A partir de la globalización, ¿sí? A partir de esa posibilidad de acceder, ¿sí? A otros mercados, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería el mundo de 2022, el año en que estamos grabando este episodio? ¿Cómo sería el mundo de 2022 en adelante si no hubiera traducción? Todos los traductores están muertos en un mundo post-apocalíptico y ya no hay traducción. ¿Qué sería de nuestro mundo? Bien, yo diría que principalmente sería un mundo muy triste y muy limitado, porque estaríamos limitados a conocer solamente las cosas que se producen, ¿sí? Dentro de la lengua que conocemos.
sería un mundo mucho más elitizado de lo que ya es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente las personas que hablan una segunda o una tercera lengua tendrían acceso a un universo cultural gigantesco. Si ya vivimos en un mundo elitizado, si ya existen diferencias gritantes en el acceso, digamos, a los bienes culturales, sin la traducción, si no existiera la traducción, esas diferencias serían todavía muchísimo más gritantes, sería todavía muchísimo más violenta. Entonces, bueno, el mundo sería ciertamente mucho más triste, mucho más limitado, ¿sí? Mucho más pobre en todo sentido y mucho más elitizado. Sería realmente un panorama desolador, ¿no? Imagina simplemente en su vida cotidiana las cosas que uno usa, las cosas que uno lee, las cosas que uno hace durante el día. ¿Cuáles de esas cosas tienen origen en otras culturas y llegaron a nosotros en parte gracias a la mediación de un traductor? No solamente, ¿no? Hay otros elementos, no vamos a poner al traductor en el centro, ¿sí? No vamos a pensar que el traductor es el único capaz de generar contactos culturales. Pero bueno, es una figura clave, digamos, en eso, ¿no? Justamente por ese carácter de mediador cultural. Entonces, si no existiera eso, estaríamos limitados a lo que las personas que hablan nuestra lengua son capaces de generar. Entonces, tendríamos ciertamente sí, una parte impresionante de las cosas que hacemos, que vemos, que leemos, no las tendríamos, no tendríamos esa disponibilidad. Entonces sería ciertamente un mundo mucho más triste, mucho más elitizado, mucho menos rico en cuanto a las experiencias que nos permite estos intercambios culturales y esta posibilidad de mirar, ¿sí? Otras culturas, otros países, otras costumbres. Entonces, bien, es eso. Sería un mundo desolador. Estoy muy de acuerdo. No tendríamos acceso a un montón de películas y series que están en las plataformas de streaming. No podríamos usar nuestras computadoras porque están todas traducidas, sus manuales y todos los programas, en fin, estoy muy de acuerdo. Ya lo mencionaste un poquito, pero me gustaría desarrollarlo. ¿Qué herramientas normalmente utilizas para trabajar? ¿Diccionarios, una computadora, Google Traductor? ¿Cómo es el trabajo de un traductor en el siglo XXI? Vas a una biblioteca y estás ahí consultando libros, diccionarios. ¿Qué herramientas se utilizan hoy en 2022 para ser traductor? Bien, yo diría que necesito, para ser traductor, yo necesito dos herramientas fundamentales. Mi computadora, con todos los programas que tengo instalados, una buena conexión a Internet. Con eso yo puedo hacer mi trabajo. En este momento yo no uso diccionarios en papel, tengo un montón, pero no los uso. Prefiero los diccionarios digitales. Entonces, todas mis fuentes de información hoy, cuando traduzco, están digitalizadas. Llego a todas ellas a través de mi navegador. O sea, está todo ese material que yo utilizo, ¿sí? Ya pasaron los tiempos en que el traductor iba a las bibliotecas, pero hubo un tiempo en el que eso ocurría. La gente iba a las bibliotecas. Hoy la tecnología nos permite no tener que hacer eso y los tiempos nos impedirían totalmente hacer eso. ¿Sí? Porque antes, cuando uno tenía que traer una traducción, imagínate ir a una biblioteca, tiempo que demanda. ¿Sí? No existe más eso. En los tiempos que hoy se manejan dentro de nuestro mercado, dentro de las traducciones, es imposible. Entonces te diría, mi computadora con los programas que yo tengo, te diría que tengo, sí, trabajo todos los días, sí, con algún ayudante, sí, que es una máquina, sí, con un sistema que me ayuda. Puede ser el Google Translate, pero otros sistemas muchas veces, sí, uso otros sistemas de traducción automática, sí, o de Machine Translation, como Modern MP o DeepL, o muchas veces sistemas que los clientes tienen, que son propios de ellos, que son mucho más eficientes, ¿sí? Que Google Translate, que es un programa que no está hecho para traducción profesional, sino para comunicación, ¿sí? La idea fundamental es esa. Entonces te diría, sí, mi herramienta fundamental hoy es mi computadora, donde yo tengo, digamos, mis pestañas abiertas continuamente, mis pestañas de trabajo. Google para buscar, tanto de los países de los países de mis lenguas de origen como de destino, diccionarios monolingües, diccionarios bilingües, convertidores de unidades, ¿sí? Porque muchas veces necesitamos convertir millas a kilómetros o
pies y pulgadas, ¿sí? A metros y centímetros, mis glosarios. Esas son las herramientas que básicamente uso hoy, que necesito hoy, ¿sí? Y mi herramienta de traducción asistida, mi o mis, ¿sí? Porque uso más de una, CatTool, ¿sí? Que diría que es para el trabajo de traducción especializada, o antes conocida más como traducción técnica, ¿sí? Es fundamental por una serie de motivos. Pero bueno, es eso. Y bueno, y Internet, digamos, ese acceso a Internet también funciona así como mi posibilidad de contactarme con mis clientes, ¿no? De recibir trabajos, de mandar trabajos, de recibir pagos y, en fin. Entonces diría que hoy mis herramientas se reducen a eso, las herramientas que yo necesito hoy por hoy para trabajar. Una computadora, un lugar para estar más o menos cómodo sentado, con una buena silla y alguna cosa parecida, y digamos ese acceso a ese mundo que nos ofrece Internet. Bueno, pero si usas Google Traductor, ¿por qué no lo puedo usar yo y no te tengo que pagar? Google Traductor es gratis. ¿Por qué Claro, tengo que totalmente. pagarte a vos? Bien, en realidad diría así, primero, uno tiene que pensar que Google Traductor es una herramienta, fue creada, ¿sí? Principalmente para comunicaciones, ¿sí? Y no para traducir, ¿sí? No es una herramienta profesional de traducción. Hay muchas cosas, ¿sí? Para muchas cosas realmente no me vas a necesitar a mí y vas a poder resolverlas con Google Traductor. Entonces, por ejemplo, si te interesa algún tema muy particular y encontraste un site que te pareció sensacional, bien, probablemente puedas agarrar unos párrafos, ponerlos ahí y vas a entender más o menos de qué se tratan las cosas. Entonces, si la idea es entender más o menos de qué se tratan las cosas, perfecto. Google Traductor va a funcionar una maravilla. Pero cuando el traductor trabaja con una herramienta de traducción automática, lo que hace es lo que se llama post-editar. O sea, el traductor verifica, ¿sí? Lo que la herramienta hizo y edita, o sea, altera ese texto, corrigiendo errores sintácticos, puntos, comas, etcétera, corrigiendo errores semánticos, y eso es más preocupante, ¿sí? Cuando hay un error de significado, ¿sí? Alguna cosa que Google perdió. ¿Por qué? Porque esas herramientas, como decía, son herramientas que funcionan cada vez mejor, ¿sí? Pero siempre hay un margen de error, un margen de equivocación. Y ese margen puede ser más o menos importante dependiendo de lo que uno esté haciendo, ¿sí? No es tan importante si uno pidió un plato mal en un restaurante. Lo peor que puede pasar es dejar de comer. Pero si uno se equivocó en un contrato, ¿sí? Que está haciendo con una empresa, bien, eso puede costar un dinero muy significativo. O si uno se equivocó y dejó pasar un elemento cultural inadecuado, ¿sí? Bien, y para eso justamente las herramientas de traducción automática no tienen realmente una capacidad muy grande de detectar esas cosas. Bien, puede ser el fin de la reputación de una empresa o un golpe muy grande a la reputación de una empresa, cosas que se miden en millones de dólares. Bien, hay que separar, digamos, un poco así. Una herramienta para comunicarse, perfecto, todos la usamos y son herramientas eficientes. Adoro el Google Traductor. Es una herramienta muy eficiente para eso, ¿sí? Ahora, cuando uno necesita un poco más que eso, bien, cuando uno necesita, por ejemplo, subtitular una película donde hay imágenes, donde hay sonido, donde hay elementos culturales que el programa no puede ver o no puede considerar, bien, las cosas cambian y cambian mucho. Cuando hay humor, por ejemplo, sí, uno va a poner al Google Traductor a pensar que tenga capacidad de crear, sí, por ejemplo, un chiste o de traducir un chiste de alguna manera que la persona que lo va a leer entienda de qué se trata y se ría, sobre todo. Diría que eso ya es una tarea muy difícil para los traductores humanos, mucho más para los traductores, la traducción automática, ¿no? Entonces diría, bien, todo depende para qué uno lo quiere usar. Sí, hoy por hoy ya la traducción automática es usada de forma bruta, o sea, sin ningún tipo de edición para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si uno ve un sitio como eBay es un gran mercado, ¿sí? Donde las personas ofrecen cosas, es un mercado libre, gigantesco y mundial. La gran mayoría, digamos, no, la mayoría no, todas las traducciones son hechas de forma automática. Y no habría manera de hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque la cantidad de avisos que se publican todos los días y la cantidad de países en los que se publican
Digamos, harían imposible eso, necesitaría para lo que se publique en un día, necesitarían meses de trabajo de un ejército de traductores. Entonces, bien. Entonces hay un error, diría así, es más aceptable. Sí, son grandes volúmenes que duran poco tiempo también. Cuando uno traduce un libro, uno sabe que esa duración va a ser bastante larga, diría, va a pasar lo que es la coyuntura. Claro que va a tener una duración X, porque después va a venir otra traducción, que va a ser más adecuada para el momento histórico, ¿no? Pero, bueno, uno sabe que tiene un largo plazo. Pero cuando uno traduce un anuncio de alguien que quiere vender algo, bien, eso tal vez dure 5 minutos online, ¿no? Entonces, bien, no tendría ningún sentido. Y hay un error. Bien, diría así, la persona ve imágenes, entiende, sabe lo que está buscando muchas veces. Claro que puede tener confusiones, pero es menos probable y es un costo, digamos, más aceptable. Ahora, un costo en un contrato o en la reputación de una empresa o en una película que no se entiende nada o en un libro mal traducido, un libro, estoy hablando de literatura ahora, en literatura mal traducida, sí, son cosas que simplemente son muy dañinas en términos económicos, no solamente, pero en términos económicos fundamentalmente diría bien, es lo que las empresas tratan de evitar a toda costa, ¿no? Entonces por eso traducimos nosotros o poseditamos en algunos casos, ¿sí? O sea, traducimos trabajando con un software de traducción automática y haciendo las alteraciones necesarias. Vos dijiste que las herramientas de traducción automática están cada vez mejores, ¿no? Y yo personalmente lo noto. O sea, yo en 2008 intenté traducir unos programas de turismo en la agencia de turismo que trabajaba con Google Traductor y salió un desastre. Y hoy ya se ve un producto de un poco mejor calidad y quizás en 20, 30, 50 años estarán mucho mejores esas herramientas de traducción. Y sé que sos un experto en el tema de traducción a máquina. Ya he visto muchas charlas, muchas ponencias tuyas al respecto de este tema. ¿Será el fin de los traductores? ¿Ya no se necesitarán traductores según vayan mejorando las herramientas de traducción a máquina? Bien, esa es la pregunta que se hace generalmente cuando uno piensa en tecnología, ¿no? Y bueno, hay varias cosas ahí que se pueden separar. Voy a tratar de resumir porque el tema es largo. Pero bueno, yo diría que cuando mucha gente piensa en esta cosa de la sustitución de los traductores, piensa en un evento catastrófico. Piensa que un día, bien, nos vamos a levantar y los traductores no van a ser más necesarios porque los sistemas mejoraron tanto que ya no hace falta más. Y bien, y sabemos que, tal vez ahí viene un poco mi vicio de historiador, que los procesos no son catastróficos muchas veces, ¿no? Y hay procesos catastróficos, claro. Cae un meteorito y, bien, genera un impacto tremendo, ¿no? Pero bueno, no es el caso de la traducción automática, que ya tiene una historia muy larga, ¿sí? Las personas piensan que la traducción automática nació con el Google Traductor, pero la traducción automática nació en la década de 1950, en la posguerra. O sea que ya tenemos casi 70 años de traducción automática. Claro que esa mejora de la que estás hablando es una mejora muy perceptible en los últimos 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque mejoró mucho el poder de cómputo. Sí, dos cosas fundamentales. Mejoró mucho el poder de cómputo, o sea, las computadoras son más potentes, pueden hacer más cosas, y mejoró mucho también el conocimiento lingüístico. Entonces, el trabajo con procesamiento del lenguaje natural, que es una de las cosas que se usa para la traducción automática, mejoró mucho a partir de ese conocimiento lingüístico. Pero bueno, hay un elemento importante para tener en cuenta que es el siguiente. Hoy por hoy, para que un sistema de traducción automática llegue a traducir como un traductor, el sistema tendría que comprender los textos como los comprende un ser humano. Por lo tanto, el sistema debería ser capaz de hacer todo lo que hace un ser humano. O sea, debería ser un sistema similar que emularía al ser humano. Y sabemos que eso es una cosa todavía de ciencia ficción, ¿sí? No es algo que exista hoy. Y cuando pensamos en los sistemas automáticos de traducción automática, tenemos que saber que los sistemas no comprenden y traducen, ¿sí? Los sistemas lo que hacen es, a partir de un entrenamiento que tienen con textos traducidos por seres humanos, es pronosticar cómo un traductor podría traducir algo en base a lo que otros traductores tradujeron en el pasado. O sea, lo que hace es un ejercicio de
pronóstico, de previsión. Claro que ese ejercicio, cuanto mejores son los sistemas y cuanto mejor alimentados están los sistemas también, es más preciso. Entonces realmente muchas veces acierta en cómo un traductor lo traduciría. Pero el sistema no comprende. Entonces hay ciertas cosas que ya mencioné antes, como la cuestión las cuestiones culturales, que los sistemas pierden. Yo diría que un enfoque más realista, es verdad que la inteligencia artificial, por un lado, busca esa sustitución del ser humano. Pero existe hoy también, sí, un enfoque un poco diferente y que se considera más realista, y que yo considero más realista, que tiene que ver con el trabajo híbrido y con la cooperación entre el hombre y el sistema. Entonces existen sistemas que se llaman Human in the Loop, que es colocar un ser humano dentro del ciclo de traducción. Entonces ahí el ser humano, ¿sí?, recibe una traducción automática, edita o corrige las cosas y vuelve a realimentar el sistema en el mismo momento. Y el sistema se va corrigiendo solo no, se va corrigiendo a partir de lo que el ser humano va indicando. Y eso permite realmente un uso mucho más interesante y mucho más eficiente de la traducción automática, de los sistemas de traducción automática. Entonces, bien, diría, los traductores, en los tiempos, sabemos que es difícil hacer futurismo, ¿sí? Entonces yo diría, bien, nosotros podemos pensar en un tiempo corto de los eventos, en un tiempo medio de las coyunturas y en un tiempo largo, que sería el tiempo de las estructuras. Yo me voy a concentrar en el tiempo de la coyuntura, que es, estoy citando aquí, sin mencionarlo, por eso lo voy a mencionar ahora, un historiador llamado Fernand Braudel, que habla sobre los tiempos históricos. Entonces, si pensamos en la coyuntura, estoy hablando del tiempo que nos toca vivir, porque es lo que me interesa. Si en 200 años los traductores desaparecen, qué sé yo. Sería hacer futurismo y, bien, es muy difícil hacer futurismo. Yo diría, dentro de la coyuntura del tiempo que nos toca vivir, yo creo que los traductores tenemos todavía un papel importante, muy importante, dentro del mercado de traducción. Podemos cambiar un poco nuestro papel, podemos hacer más post-edición, podemos trabajar más en colaboración o de forma híbrida con máquinas, podemos ayudar a crear glosarios, podemos ayudar a que esos sistemas mejoren, además de traducir. Entonces, bueno, diría el traductor, haciendo lo que hacemos hoy y otras cosas que estamos empezando a hacer y otras que todavía ni sabemos, pero probablemente vamos a hacer en el futuro, tenemos todavía, sí, un muy buen tiempo por delante para seguir trabajando. Ya se nos está terminando el tiempo. Antes de que terminemos esta entrevista, quiero que nos dejes 2 recomendaciones culturales del mundo hispano-brasilero. Una para quien quiera disfrutar un poquito más del tema de nuestra conversación hoy y otra para quien quiera profundizarse. Para las Hermiones como yo, que si escuchan hablar de un tema se van profundizando y leen todos los libros que pueden. Y esa recomendación cultural puede ser cultura en el sentido más amplio: música, películas, series, libros, cursos, en fin, lo que sea. Entonces yo diría sí, varias cosas. Primero, puedo decir, bueno, en tema del área específica de traducción automática y de este impacto tecnológico, yo recomiendo la lectura de un investigador llamado Kirti Vashi. Después te voy a pasar el nombre exacto y el link de su site, que habla mucho sobre traducción automática y sobre cómo está el sistema de traducción automática hoy, qué puede pasar en el futuro, digamos, un poco sobre esa área. En términos culturales en general, bien, yo soy un gran admirador del cine argentino, entonces recomendaría buscar cine argentino. Me parece que el cine es una forma muy interesante de contactarse con culturas, de ver otras cosas, entonces, y otros problemas y otras cabezas para enfrentar para enfrentar esos problemas. Entonces yo recomendaría ver cine argentino y ver cine latinoamericano también. Yo digo argentino porque es el que más conozco, pero me gusta mucho también el cine chileno, hoy por hoy. Me gustan algunas películas uruguayas, no podría decir el cine uruguayo porque el cine uruguayo es muy limitado en cuanto al volumen de producción, ¿no? Diría que ver cine, ver series, es una forma de sumergirse un poco en las culturas y de aprender un poco, además de tener ese contacto con la lengua también. Y leer, ¿sí? La lectura es fundamental. Entonces, bien, yo diría buscar autores jóvenes, buscar mujeres, ¿sí?, que escriben,
que tuvieron menos visibilidad históricamente y que hoy tienen cada vez más, por suerte. Puedo recomendar a una argentina que me gusta mucho, que se llama Selva Almada, ¿sí? Que escribe sobre temas muy vinculados a la mujer, pero no solamente, que muestran otra Argentina, ¿sí? Una Argentina muy diferente, una Argentina que va más allá de Buenos Aires, que es lo que la mayoría de las personas conocen, ¿no? Entonces diría que un poco por ahí serían algunas cosas que podría recomendar. Muchas gracias. ¿Cómo pueden encontrarte nuestros escuchas? Dejaré los links de todo lo que me recomendaste en la descripción del episodio. ¿Y cómo pueden encontrarte las personas que tengan alguna duda, que quieran comunicarse con vos? Bien, pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn con mi nombre, Jorge Davidson. Voy a dejar un email por si alguien quiere escribirme. Pero bueno, no soy muy difícil de encontrar, digamos, hoy por hoy casi nadie, ¿no? Pero bueno, Instagram, digamos, en todos esos lugares, a veces no participo mucho, pero bueno, si alguien se quiere contactar conmigo, alguien quiere entrar en contacto a través de cualquiera de esos medios, me va a poder encontrar. Excelente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu disponibilidad, muchísimas gracias por tu conocimiento, por estar aquí y por esta entrevista. Muchas gracias a vos por haberme invitado. Fue un placer hablar de todas estas cosas que me interesan y espero que los oyentes y las oyentes, que todo el mundo pueda disfrutar de esta conversación como yo la disfruté. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos. Chao, chao. Hasta la próxima.